El miedo, ¿qué hay con el miedo? Ay, Dios mío santo. ¿Amigo o enemigo el miedo? Lo que no está bien es si el miedo me está paralizando, no me está permitiendo lograr otras cosas. Y no es que deje de sentir miedo, como les digo, hay momentos en los que todavía tengo miedo. De hecho, estar hoy aquí, poder estar hablando con ustedes, significa estar enfrentando el miedo. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo en qué horario nos estás escuchando en este momento. Por aquí les saluda Lainaker Fernández, mejor conocido como Lai, y estoy aquí nuevamente junto con mi amiga Gio Mari de Arco. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo aquí disfrutándome nuevamente de este espacio. Como decía mi gran amigo Lai, buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que te encuentres y a la hora que nos escuches. Feliz de estar aquí, Lai, de Yo nuevo. también, yo también. Siempre hacemos como una previa antes de estas conversaciones entre amigos. Siempre hay otros temas que van saliendo, hablamos de cualquier otra cosa, las tertulias se disfrutan bastante. El hecho de estar aquí una vez más en este espacio que es creado para ustedes, conversaciones entre amigos, sean una vez más bienvenidos a esta nueva instancia donde podemos hablar, compartir, reírnos, si quieren también llorar, reflexionar. Este espacio está creado para eso, con esa intención, con ese amor, con esas ganas de nosotros también poder transmitir lo poco que sabemos, aprender también, reflexionar y bueno, irnos como con el alma llena, llenita, porque esto es como una nutrición diferente a lo que normalmente hacemos día a día cuando alimentamos nuestro cuerpo. Una forma también, ¿cierto, Gio? De Sí, alimentar el alma. totalmente. Alimentar el alma. Qué bonito alimentar el alma. Y hoy nos traemos un tema maravillosamente taratata, Temazo, temazo. temazo. El miedo. ¿Qué hay con el miedo? Ay, Dios mío santo. ¿Qué sucede con el miedo? Ya me dio miedo. ¿Te dio miedo? Ya te dio miedo. ¿Por qué el miedo nos da miedo, Lai? O mejor dicho, amigo o enemigo el miedo. ¿Amigo o enemigo? ¿Qué dices Bien. tú? ¿Amigo o enemigo? Al principio como que enemigo, pero hay que hacerlo amigo. Ya. Hay que buscarlo ser, que sea nuestro amigo. Ujú. Y quiero hablar de cuando el miedo hace de las suyas de manera silenciosa. Es Ujú. decir, se hace presente en nuestras vidas, pero de manera silenciosa hace estragos. Porque Ya. imagínate vivir una vida con miedos. Paraliza. Eh, Frustra, Te escondes, corres, huyes. puede pasar de Claro. todo. O cómo reaccionamos cuando tenemos miedo, eso. Tartamudeamos, no accionamos, O quizás, accionamos de golpe también. claro, somos reactivos, justo iba a decir, Ujú. somos reactivos porque nos mostramos vulnerables, se puede decir, Claro. o débiles, porque quien tiene miedo, pues no puede como que dar un paso más justamente por el miedo. Mm. Es lo que me estaba imaginando ahora, con las veces que he sentido miedo que he hecho. Muchas veces me he paralizado, muchas veces he sobre reaccionado, pero también por ese instinto de querer defenderme de ese ataque. Tal vez en algunos momentos he herido, he dicho cosas que no debía haber dicho por miedo, quizás he gritado, he hablado en tono de voz más alto para con el miedo poder aplacar también esas voces tal vez que me intentan poner al descubierto porque me siento vulnerable. Y cuando ese miedo entra silencioso, yo que justamente tú le estás diciendo y que no nos damos cuenta, cuando ya lo tenemos enfrente, es un monstruo. Exacto. Cuando ya lo identificamos es porque ha crecido. De hecho, lo hemos alimentado Mm, sin darnos cuenta, obviamente. ok. Y es que el miedo es una emoción más, pero que abarca
como una totalidad de varias aristas o áreas de nuestra vida. Es decir, si nosotros tenemos miedo, ponte miedo a algún rechazo, miedo a fallar o a fracasar, miedo a no hacerlo bien, eso termina repercutiendo hasta en el área que yo pueda ser súper habilidosa. Y que silenciosamente, creyendo yo que me puede estar afectando otra área, finalmente termina afectándome las otras. Termina como invadiéndome, como cuando ¿te acuerdas del comején? ¿Comején? Que el bichito ese que se come la madera. Que se come la madera. O las termitas. O las termitas. Ajá, ajá. Va como empezando de manera silenciosa y cuando te das cuenta está la madera dañada. Y entonces es como un área de, ponte tú un closet, pero resulta que cuando las termitas se comieron esa esquina, el closet empieza a destruirse. Y a lo mejor las termitas no tocaron la otra esquina. ¿Y cómo se repara eso? Wow, yo diría que hay que empezar por identificarlo. Yo creo que la buena noticia es que no somos madera. Eso es bueno. Eso es súper bueno. Y no podemos llegar a ese estado como de destrucción. Yo ahorita pensando eso y tal vez retomando un poquito la pregunta inicial que hacíamos, que si es amigo o enemigo, yo creo que el miedo, porque como es una emoción más, como lo estábamos mencionando en un inicio, va a estar siempre presente en algún momento. Claro. Si nos ponemos a pensar en eso. Claro. Uh-huh. Entonces, yo creo que aquí el tema está en no es huirle al miedo, tal vez. Correcto. Sino tal vez como que cuando nosotros, bueno, ya, porque el miedo va a estar presente y no te vas a dar ni siquiera cuenta. Pero ¿qué podemos nosotros hacer en ese momento? ¿Qué decidimos nosotros también hacer con el miedo? Claro, ciertamente el miedo nos paraliza y no nos deja accionar, no nos deja hacer algo, pero como lo dije hace rato, yo creo que identificarlo es clave. Identificar qué me está pasando y si es miedo realmente lo que estoy sintiendo. Y si es ese miedo, oye, ir a la profundidad de ese miedo y, bueno, una pregunta que me funciona mucho a mí es, porque claro, cuando estamos paralizados del miedo. La chiripiorca, así como el chavo. No, que no le voy a llegar a mi jefe, ni le voy a plantear la nueva idea, porque Claro. es que, o le voy a decir que quiero un aumento de sueldo, porque es que quizás me vayan a echar, quizás me vayan a votar, o quizás no le vaya a gustar, me vayan a poner el ojo, en fin. O emitir tan solo una opinión a veces. O solamente, exacto, plantear algo. Sí. Bueno, a mí me funciona mucho y se los voy a dar de clave, es, claro, una vez que yo identifico lo que me pasa, cuál es el miedo y que no me permite accionar, es preguntarme qué es lo peor que puede pasar. Bueno. Claro, plantearte los escenarios. Y si lo hago, a ver, bueno. Irme a la exagerada, Lai. Claro. O sea, pero ¿qué es lo peor? Ajá, y si eso me echaron. Sucede, ¿qué pasa? No me voy a morir. No me voy a morir. Uh-huh. Mi jefe en ese momento no me va a dar un golpe. Bueno, en lo normal no debería. No debería, pero entonces, no sabemos, hay jefes de jefes. Sí. Entonces, eso nos ayuda muchísimo a como alivianar un poco esa emocionalidad engañosa. Por eso es que decía, cuando el miedo silenciosamente hace de las suyas, apaciguar o bajar ese nivel de emocionalidad que nos genera el miedo y que no nos deja hacer una acción más, porque nuestra mente se está creando una historia con eso que está pensando. Sí. Mira, si me quedo sin dinero voy a pasar hambre. O sea, realmente piénsalo. ¿Realmente vas a pasar hambre?
Si te claro, quedas sin dinero, yo no lo creería así. Pero nuestra mente sí se lo cree. claro. Y tal vez es eso lo que nos paraliza, esa creencia de que tenemos que después de que eso suceda, nos lo creemos tanto que por eso nos paraliza hacerlo. Y cuando realmente nos planteamos el escenario de qué es lo peor que podría pasar y nos damos cuenta de que las cosas suceden y era más exagerado de lo que nosotros pensábamos, realmente nada de eso ocurre. Entonces creo que aquí la sensación clave es sentir que obviamente el miedo es inevitable mientras que por estos cuerpos fluya sangre y corra energía vital, va a dejar de existir. Entonces, lejos de que seas enemigo, ¿por qué no es un aliado? ¿Por qué no convertirlo como en esa fuerza de decir, bueno, estoy vivo? Gracias a este miedo me está haciendo sentir que soy humano Correcto, y que sigo aquí en este plano y que tengo la posibilidad de crear una nueva realidad. claro. Tal vez empezar a cambiar un poco la perspectiva de que cuando el miedo llegue o no querer sentirlo, no, más bien decirle, bueno, miedo, gracias porque estás aquí. ¿Qué mensaje me estás dando hoy en día? Ujú. ¿Qué me puedes invitar tú a afrontar? ¿Qué me estás diciendo tú que le haga frente? ¿Qué me estás diciendo tú que atraviese? Y que cuando yo me haga esta pregunta de qué es lo peor que pueda pasar, ver que al otro lado ese escenario no era tan catastrófico. Y ahorita quiero compartir un poquito, Gio, no sé si tú has tenido la oportunidad, o ustedes chicos que nos escuchan, chicos, chicas, en este podcast, han tenido la oportunidad de leer la historia del caballero de la armadura oxidada, Sí, ¿sí? claro. Es una historia preciosa y justamente me viene ahora a la mente porque finalmente este caballero, cuando tiene que enfrentarse a ese dragón, Ujú. al final de la historia, ese dragón no era más otra cosa que sus propios miedos. Correcto. Esos Esos monstruos, monstruos que él veía, esos sí, es que es monstruos. literal. Eso que él se imaginaba que era una bestia implacable junto con la que él no creía capaz de derrotar hasta que le hizo frente. Y a medida que más lo enfrentaba, se iba haciendo más pequeño. Ajá. Y se hacía más pequeño, y se hacía más pequeño hasta que desapareció. Pero ojo, antes de desaparecer le dijo, está muy bien, pero yo voy a volver. Le advirtió que volvería. ¿Y cuál es el aprendizaje aquí que a mí me quedó como muy grabado? Es que en el fondo el miedo fue un aliado para ese caballero. Claro, totalmente. Fue un aliado total para poder enfrentar a ese dragón que fue un monstruo. Siempre vamos a estar enfrentando en cualquier situación de nuestra vida esos dragones. No vamos a poder evitarlo porque sencillamente no sabemos lo que la vida nos va a deparar mañana. Puede ser un cambio de trabajo, un cambio de pareja, se nos va un familiar, en fin, situación país, puede ocurrir un desastre natural, pueden suceder si nos ponemos a pensar ahora y queremos ser paranoicos, miles de cosas por las cuales procuraríamos no salir de nuestra casa, Exacto. porque hasta incluso corre el riesgo de tropezarme con algo y, no sé, golpearme, partirme un brazo. Sí, el hecho de caminar implica ese riesgo, Sí, obvio. solo Claro, caminar. sí, El hecho de ir al trabajo puede ser que me atraquen, puede ser que me, no sé, que me atropelle un carro. ¿Cuántas cosas no pueden pasar claro. en la vida? Y, y también sabes qué nos hace falta con eso, bueno, con ese libro tan bonito, que también por supuesto lo he leído, me traes a la mente la reflexión de cuánto nos cuesta familiarizarnos con nosotros y con nuestras propias emociones, porque las ignoramos. Si nosotros Mm, lográramos familiarizarnos con eso de tengo miedos ujú, y es normal, ¿sabes? claro, Es, es que estoy vivo, soy es humano. claro, soy humana y está bien tener miedo. Lo que no está bien es si el miedo me está paralizando, no me está permitiendo lograr otras cosas, es quedarme con esa emoción que no me ayuda a poder accionar para yo, por supuesto, tener avances en mi vida. Claro. Y estoy viendo esta imagencita que está aquí, Mm, tan bonita, aquí una madera que tiene la de su mascota y su dueño. Y es como integrar, así tal cual como está esta mascotica, integrar el miedo que es parte de ti, ¿verdad?
y, ¿sabes? Contenerlo también. Claro. Como que agarrarlo y decir, bueno, ajá, ahora tengo miedo al fracaso porque Sí. este nuevo proyecto no sé cómo va a suceder, no sé cómo va a pasar, pero está bien tener miedo. Lo que voy a hacer es a qué le tengo miedo, a perder el dinero, a que el proyecto no funcione, a que los socios este, no me respondan, o a que una de los nuevos planteamientos del proyecto sencillamente no se lleven a cabo. Quizás no me siento capaz, tiene que ver ya conmigo. Entonces, a medida que yo pueda discernir y aclarar ese miedo, es como lo puedo tomar. De hecho, aquello que no conocemos no lo podemos ni administrar ni controlar. Y tiene mucho sentido con eso que tú dices, Gio, y es porque justamente a nosotros no nos enseñan a gestionar las emociones. Exacto. De hecho, de niños, ¿cuántas veces nos dicen, pero ¿por qué tienes miedo? ¿O a qué le tienes miedo? Si eso no es para estarle teniendo miedo. Pero no te Muchacho explican, tonto, muchacho pendejo, ¿por qué estás teniendo miedo? pero no te Y tú explican. como niño sientes esa sensación y Exacto. entonces tú ahí empiezas a rechazar el miedo. Así como empezamos a rechazar todas esas emociones que son mal llamadas negativas, que no son negativas, simplemente son emociones. Ujú. Son emociones de tristeza, emociones de ansiedad, emociones de, así como está la alegría, así como está. Claro que es rico sentirse alegre, es maravilloso sentirse tranquilo, pero ¿qué pasa cuando nos sentimos ansiosos? ¿Qué pasa cuando tenemos miedo? Porque forma parte de nuestra humanidad. No podemos decir que nosotros somos, ay, sí, somos 100% alegres, no, nosotros tenemos nuestros matices. Nosotros somos una paleta de colores y esa paleta de colores se mezcla. Ajá. Y esa paleta de Me colores a gusta veces entre eso. amarillo y azul sale el verde y sale el rojo y sale el violeta y hay días que somos naranja y hay días que somos grises y hay días que somos blue. Así somos. ¿Y qué tal si de niños nos enseñaran a gestionar eso? Claro. ¿Saben cómo me funciona a mí o cómo yo lo he aprendido a visualizar ya obviamente ahora siendo un adulto y siendo más responsable de gestionar esas emociones? Es que las emociones son como personas que cuando llegan, invitarlos a tu casa. Si en algún momento te llega el miedo, ábrele la puerta y dile, miedo, siéntate. Y conversa con él y trátalo como un amigo, como una persona que te está llegando a visitar. Y dile, ¿qué me quieres decir hoy? Claro. ¿Te imaginas que te diga, oye, estás teniendo inseguridades de ti? Claro. Porque ese fracaso que te estás imaginando es una historia total y absoluta. O que simple y llanamente te diga, tengo miedo a fracasar. Y tú dices, ya, tengo miedo a fracasar. ¿Pero qué es el fracaso? ¿O qué significa el fracaso para ti? Por supuesto. Porque para mí puede ser algo y para ti otra cosa. Sí, pero al final, ¿qué es el fracaso en general? Por ejemplo, perder un empleo, perder una posición. ¿En qué hay un fracaso? Entonces, ¿en qué se basa mi miedo? ¿Dónde yo me creí esa historia de que eso era un fracaso? Claro, ¿O por qué le tengo yo miedo a eso? exacto. Y en consecuencia con eso, si en este momento eres alguien que a lo mejor, me hiciste recordar algo, si en este momento eres alguien que a lo mejor no sientes que no está teniendo algún miedo, puedes sentarte a preguntarte Ujú, cuáles son mis miedos, cuál es la frecuencia de mis miedos, a qué le temo. claro, Mira, hace 13 años que yo estudié coaching, me acuerdo que una de las preguntas al iniciar esa certificación que hice fue que a qué le tenía miedo yo. Claro, te estoy hablando de una yo de hace 13 años, que por supuesto estaba delante de 25 personas que eran sus compañeros claro. del estudio de la certificación y, o sea, jamás iba a mostrar a qué le tenía miedo delante de esas personas que ni conocía, ¿sabes? Claro, que se supone que estabas ahí era porque querías hacerlo bien. Claro, y se No verte, levanta, no verte y por tus patas chuecas. supuesto, se levanta la Gio, ¿verdad? No, no le tengo miedo a nada. Y se para en pleno al frente ahí y ella dijo que ella no le tenía miedo a nada,
Yo lo dije, lo acabo de decir, me Pues, imaginé que esa era la niña de hace 13 años. que no le tenía miedo a nada y bueno, ya después cuando terminé la certificación que vimos el video de Yo, nuestro primer día, yo ahora voy a responder como le dijeron lloré. más de uno ese día. Ujú. Y yo siempre recuerdo ese día porque, o sea, yo misma me dije, oye, pero qué mentirosa. ¿Qué quería aparentar la Gio de ese entonces? ¿Qué quería mostrar la Gio de ese entonces? Y, y entender también que siendo vulnerables no somos débiles, para nada. Y vuelvo a tomar el hecho de familiarizarnos con nuestros miedos. Ujú. O sea, Y que si es tú te parte de pones, sí, y nosotros. que si tú te pones a ver, la gran mayoría de ellos, porque obviamente no todos, los miedos son irracionales. Sí, por Muchos supuesto. de ellos son irracionales, viven en nuestro sistema de creencias basados en Claro. algo que ni siquiera ha pasado. Ujú. Ahora, obviamente, si hay un hecho muy específico y algo que puede pasar y a lo que le puedes tener miedo, obviamente ahí hay que cuidarse porque el miedo te está dando una alerta de, ojo, aquí puede haber peligro. Un ejemplo, obviamente que nos va a dar miedo ver unos cables de alta tensión y irlos a tocar. Eso es lógico, Por supuesto, porque hay una advertencia que corres peligro de que te puedes claro, morir. eso es lógico. Es lógico. O que le tengo miedo a estar en un lugar donde hay abejas o avispas y yo de niño sufrí un trauma que me picaron. A mí, por ejemplo, me picaron las avispas de pequeño. ¿Ah, sí? Sí, iba caminando por un lugar y tal, y con mi mamá y nos vimos una cuestión de avispas que habían, las tocamos sin querer y me picaron. Y yo de ahí obviamente le tengo como, cuando veo una avispa, Favor, pero es una alerta porque sé que es doloroso. Entonces, claro, ya hay un precedente y se entiende el miedo, la razón del miedo. ¿Y qué hace uno? Pues obviamente evita estar en contacto con, o si veo una avispa, me le quito, me lo voy alejando o busco maneras de no molestarla para que no me agreda. claro. Son miedos que se entienden, que se pueden entender. Pero estos otros tipos de miedo, cuando de repente quieres tomar una decisión, cuando de pronto quieres hacer un cambio, cuando de pronto quieres emprender en algo, cuando de pronto, no sé, quieres emitir incluso una opinión. Yo en algunos momentos, chicos, he tenido sensaciones de que, por ejemplo, estamos en una reunión de trabajo o cualquier cosa y quiero expresar algo, a mí se me acelera como el corazón. Y primero lo paso por un filtro de mi mente. Y digo, ¿y si digo esto? Y si tal. Y en ese proceso en que yo me lo pienso y lo quiero decir y no lo digo, no lo digo. Y quedo ahí. Y en algunos momentos me he quedado con ganas de dar una opinión que pudo haber sido una buena idea, que pudo haber sido un aporte, que pudo haber sido, o simplemente decirlo, Decirlo. por el hecho de expresarlo porque tengo el derecho y porque se supone que para eso son los eventos, a veces de reuniones y de esas instancias, pero el miedo te paraliza. Porque ¿qué Claro. va a decir el compañero? ¿Cómo se va a sentir allá el jefe? ¿Qué va a sentir? Sí, todas ¿Qué va esas a cosas. pensar? Claro, o me voy a exponer al ridículo. Claro. O lo que voy a decir no La está bien. la vulnerabilidad que tú decías ahora, Sí, verme débil en algunos momentos. claro. Y no ser capaz de como tomar esa responsabilidad de nosotros, Ujú. ¿verdad? Porque cuando aparece el miedo, también buscamos ignorarlo porque es que no quiero hacer frente a lo que verdaderamente está ocurriendo conmigo, porque no es con el otro, es Claro, conmigo. La que está teniendo miedo soy yo. Ah, pero me es más fácil ignorarlo que eh, verlo, identificarlo, reconocer en mí, haces el loco, por decirlo así. exacto, hacerse el loco, reconocer en mí que esa es una situación mía, Claro, que es la verdadera causa en la que yo debo trabajar y no estar haciendo otras cosas como ignorar porque eso lo que va a hacer es maquillar mi vida, maquillar mis situaciones, maquillar todo lo que vaya a hacer. claro, y que fácilmente se va a poder repetir otro escenario donde va a volver a ocurrir lo mismo. Y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, hasta que ese dragón va a crecer y vas a Y tener se que en va a algún momento convertir enfrentarlo. en un monstruo. Y ahí sí puede pasar como que Mm, lo peor. Por ejemplo, uno de mis más grandes miedos es que yo llegue a cierta edad, Lai, y yo no pueda cumplir algunos de los sueños que tengo vistos para mí.
porque los he analizado y eso hablaría de mi poco compromiso conmigo. Hablaría de que no me hice cargo de lo que realmente era importante para mí, por ocuparme en otras cosas. Mm. O sea, llegar yo a los 80, 100, 110 años, con suerte, pero llegar a esa edad y decir, oye, hemos hablado, quiero escribir un libro. Entonces, llegar a esa edad y no haber escrito el libro es darme cuenta de que no me hice cargo, de que no fui atenta a mí, sino que preferí trabajar para otros, hacer otras cosas, que realmente hacer lo que me correspondía para mí. Entonces, todos tenemos miedos, ¿Y ¿verdad? qué crees tú que puede ser lo que nos paralice a tomar esas acciones que sabemos que es algo que queremos hacer y no lo hacemos? Porque creo que a muchos nos pasa. Que en algún momento he dicho, por ejemplo, voy a ir al gimnasio y digo, no voy a ir el lunes, no voy el otro lunes y el otro lunes, pero ¿de qué año? ¿De qué momento? Y siempre es postergar. Claro, Pero es postergar esos temas que son importantes para nosotros. Porque en el fondo, ¿quién nos obliga? sí. Sin duda, expertos hablan de que hay tipos de miedos y Ujú. está el miedo al fracaso, el miedo al éxito, el miedo a la vulnerabilidad, el miedo al rechazo. Y esos miedos, aunque nosotros, eh, digamos, como al principio de todo, no los logramos reconocer, vienen por ahí, o sea, de Claro. hecho, uno de mis mayores miedos que yo he trabajado desde que hice el coaching y lo descubrí después que trabajé mucho en mí, fue ese miedo a la vulnerabilidad y que muchas veces todavía brego con eso, ¿sabes? No me abro con todo el mundo, no expreso lo que me pasa con todo el mundo, que ok, de cierto modo está bien, pero a veces hasta me cuesta hacerlo con personas cercanas, porque mi mente lo asocia con debilidad. Claro. Y así, bueno, está el miedo al rechazo, que hay personas que temen de ser lo que quieren ser o verdaderamente lo que desean ser, pero no lo son porque, ¿y si no me quieren siendo así? Sí, o si me critican, ¿O si me o si critican? se burlan. ¿O si se burlan? El miedo al éxito es, va muy asociado con tomar la responsabilidad de lo que corresponde al éxito, ¿no? Porque vamos a estar claros, bueno, Exponer. exponerte, Bueno, en eh, el fondo se traduce un poco en lo mismo, porque al exponerte estás expuesto a la crítica, a la burla, al rechazo, claro, a que obviamente estás haciendo algo en el que mucha gente puede estar de acuerdo, pero mucha gente otra no. claro, Entonces, en exacto, el fondo es como entrar en ese juego de que tanto quiero complacerlos a todos y realmente es imposible. es imposible, Es imposible, porque en el fondo cada quien tiene sus propios intereses y va a pertenecer a una ideología distinta, va a pensar de una manera, y todo es válido. claro, Por ejemplo, uno de mis más grandes miedos, para muchos de aquellos que me están escuchando y me conocen y que no, yo, bueno, yo soy gay, yo actualmente estoy casado con mi esposo, afortunadamente ya llevamos un buen tiempo de nuestra relación, pero en un principio, pensando justamente en ese tema en especial, en mi adolescencia, eso representó para mí un miedo impresionante, tío. En mi mente había una idea de que yo poderlo decir, como lo estoy diciendo ahora con esta tranquilidad, era que mi mundo se iba a venir abajo, de que mi familia me iba a rechazar, de que claro, no me iban a querer. Y eso era así, eso yo lo creía. Y claro, obviamente yo no hablaba de eso con nadie, porque obviamente decirlo era exponerme y que me iban a empezar a ver de una forma distinta. De hecho, chicos, yo les puedo confesar que yo era de las personas que se burlaba de los homosexuales, que yo hablaba mal wow, de los homosexuales, que yo los veía y me causaban una molestia y un repudio tremendo. wow, Y eso no hablaba más que de mi propio autorrechazo.
porque era hacia mí mismo el rechazo. Obviamente eso me generó mucho dolor. Eso para mí puedo decir que ha sido mi escuela, ese proceso mío personal, pero ha sido el más grande, también la más grande experiencia liberadora cuando yo pude entender que de lo que yo era, yo no le estaba haciendo daño a nadie. El día que yo pude entender de que ser quien yo era y amar a quien yo quería amar no significaba que el mundo se iba a acabar o que el mundo se iba a venir abajo o que yo estaba dañando a alguien, todo cambió. Obviamente esto fue un proceso en el que me empecé a abrir con amistades más cercanas, hice igual algunos talleres de crecimiento personal, leí algunos libros, pero obviamente fue un proceso también de irlo interiorizando. Hasta que llegó el punto en que un día tomé la decisión y de ver delante de mi mamá y delante de mi papá, mira, esto es quien soy. Y lejos de estar buscando una aprobación, era simplemente una manifestación de poder estar en paz. Y sí, hubo momentos de tensión, hubo momentos de tal vez un poco de dolor por la no aceptación, pero ya no importaba, porque ese monstruo que se creó, y fue un monstruo muy pesado, y para quienes han vivido esa experiencia y lo han podido experimentar, no solo desde el punto de vista de poder expresar su sexualidad, sino también desde otros puntos de vista, porque esto incluso tiene que ver, hasta parece tonto, pero hay personas que de pronto quieren estudiar gastronomía y tienen que estudiar medicina porque su linaje de familia han sido médicos, pero resulta que no le gusta la medicina y le gusta la gastronomía. Un ejemplo, decisiones como esa. Entonces, cambiar el hecho de que ya yo no quiero medicina, sino gastronomía, va a generar un rechazo en tu familia, decepcionar a quienes te están apoyando, a tu círculo más cercano, que es tu familia. Es muy fuerte, es muy, muy, muy fuerte. Pero en el fondo, ese miedo que estaba allí, o por lo menos lo que yo pensaba en ese momento, no era más que una imaginación mía. Hoy por hoy mi relación con mis padres es maravillosa. Tengo una relación de pareja hace 10 años. Eh, Me pude casar, estoy feliz, estoy tranquilo. Sí, obviamente ha habido consecuencias o temas paralelos que en conjunto a este proceso de la sexualidad viví. Se los prometo que se los voy a contar, porque eso tenemos que hablarlo en otro post, en otro podcast, pero ha sido realmente liberador. Entonces, en el fondo es que, y no es que deje de sentir miedo, como les digo, hay momentos en los que todavía tengo miedo. De hecho, estar hoy aquí, poder estar hablando con ustedes, significa estar enfrentando un miedo a la exposición, un miedo a la vulnerabilidad, un miedo a que van a decir que esto es tan loco. Yo no soy coach, yo no soy psicólogo, no tengo una especialización en nada de estas cosas, yo simplemente estoy hablando desde mi sentir. Y cuando yo y yo nos juntamos para crear este espacio, lo hicimos pensando primero que nada en nosotros, Sí, en de hecho poder, dijimos que era sí, para para nosotros. nosotros, sí, en poder nosotros poder estos encuentros, estas conversaciones que nos llenan tanto, porque tanto a ella como a mí lo hemos hablado, es algo que creo que fácilmente podríamos pasar aquí toda la noche hablando de cualquier cosa y sale otro tema y otro tema y nos gusta profundizar, porque es para nosotros, es para nuestro propio autodescubrimiento, es para nuestro propio autodesarrollo. Pero si a ti que estás aquí en este momento algo resuena contigo, maravilloso. Si algo a ti te va a permitir dar un paso, genial. Si a ti te va a permitir sacar una sonrisa, maravilloso. Y si inclusive hay una lágrima, maravilloso también. Porque creo que es donde aquí podemos darnos cuenta de que finalmente a todos nos une lo mismo, muchachos, muchachas, chicos, chicas, todos buscamos lo mismo. Todos en el fondo, detrás de ese miedo que hay, en el fondo buscamos que alguien nos abrace, Sí, que alguien nos dé una palmadita en el hombro, que alguien nos sí, escuche tal vez, que alguien nos recuerde lo importante que somos, lo valioso que somos. claro. Recuérdenlo, son valiosos, son importantes y están haciendo lo mejor que ustedes pueden. Tú también eres valioso. Tú también, mi amor. Gracias. Y, y te amo. Yo también te amo.
a familiarizarse con el miedo. Sí, no le tengamos miedo al miedo. No le tengamos miedo al miedo y volvamos nuestro amigo. Sí, démosle el paso. Sí, Cuando lo sintamos y digamos, ajá, aquí llegaste, miedo. sí. ¿Qué me traes hoy? ¿Qué me traes? ¿Qué hay Pregúntenle. para mí? Sí, pregúntense, ¿qué me traes? ¿Por qué estás llegando? Ah, lo que pasa es que, bueno, el mío te va a decir, mira, lo que pasa es que te estás haciendo loco, pero tú le estás teniendo miedo a hablar con tu pareja de este tema, por ejemplo. Y tú vas a decir, bueno, sí, le he estado haciendo el quite, pero me voy a comprometer conmigo a hablar de este tema, porque es importante para mí y no me está haciendo sentir bien, pero yo tengo miedo a cómo lo va a tomar, o tengo miedo a que me deje, Claro, o tengo miedo a que las cosas cambien. sí, Y obvio puede que algunas decisiones o cosas que hagamos tengan algunas consecuencias, pero imaginémonos, como vuelvo y dijo yo en el principio, ¿qué puede ser lo peor que va a pasar? claro, Y ojo, no significa que tengamos que poder con todo. No, 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 no. Significa que eh, somos humanos. sí, Y que si tal vez en algún momento no lo hice, es porque bueno, en ese momento creí que no era lo mejor, pero tal vez ahora sí es el momento de hacerlo. claro, ¿Ya? Y dar ese paso con valentía. Y si sientes que no puedes y necesitas apoyo, buscar apoyo. sí, Buscar, no sé, a alguien con quien hablar, escribir una carta. Hay muchísimas cosas que podemos hacer, pero hacer algo para que ese miedo no se vuelva un monstruo y tal vez el día de mañana nos coma. claro. Y tener en cuenta, Lai, que nosotros nos creemos, o nuestra mente, mejor dicho, se cree lo que le contamos. Entonces, si hay algo que nos está generando una emoción como el miedo, es porque lo que me estoy contando, yo lo estoy percibiendo desde ese lugar. Entonces, ¿qué puedo hacer para verlo de manera distinta? Moverme del lugar, Porque sencillamente lo estoy viendo porque me lo estoy creyendo. claro. Pero vamos a hacerlo como algo físico. Imagínate que yo estoy ahora aquí en esta posición y yo estoy viendo hacia el frente. Y resulta que lo que yo único que puedo ver es el frente porque estoy en esa posición. ¿Qué tal si yo me muevo en un lugar y lo miro 45 grados más inclinado? Todo va a cambiar, O lo miro desde arriba, o me doy giro de 180. todo va a cambiar. Móveme un poquito. Eso, Amplío mi perspectiva y tal vez ya tengo una visión diferente de todo el tema. claro. Y ese moverse puede ser literal o puede ser conversar con alguien, Por buscar un supuesto. experto o sencillamente contarle a algún amigo que tú consideres que te va a escuchar de manera objetiva, ¿verdad? Donde puedas pedir una Un ambiente seguro. opinión, mira, no sé lo que me está pasando, oye, te cuento esto, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué opinas? Me gustaría pensar diferente, pero tener claro que todo está en nuestra percepción, en cómo nosotros nos estamos contando la historia y cómo, por supuesto, nuestra mente la está percibiendo y por resonancia así se la va a creer y así va a traer todo en la vida. Porque si le vas a tener miedo a hablarle al jefe por algo, bueno, algo puede pasar, porque vas a traer una situación importante por ese miedo. Normalizar un poquito más, Claro, amarnos, respetarnos y por supuesto valorar nuestras propias opiniones y tomar responsabilidad de lo que me está ocurriendo a mí y darme cuenta de que yo puedo mejorar esa situación y que si no la mejoro yo, nadie lo va a hacer por mí, porque mi miedo no me lo va a quitar nadie, mm, porque no soy una niña claro, que va a venir mamá a cuidarme o de un monstruo o de lo que sea. Estando yo como adulta, ya debo tomar responsabilidad de mi propio miedo, familiarizarlo conmigo, conocerlo y tomar responsabilidad e ir hacia adelante. Si debo ir en pasos pequeños, lo puedo hacer. claro, por supuesto. A tu propio Va a ritmo. depender de mí, Ujú, cierto. pero avanzar va a ser la clave. Yo, eso que tú estás diciendo, hace poco vengo escuchando bastante ese término de lo que es responsabilidad afectiva. Ujú, De que, por ejemplo, ante distintas situaciones que se nos presentan, porque la vida obviamente es la vida, y no sabemos qué nos pueda pasar a lo largo del camino,
pero ¿cómo voy a reaccionar? Volvemos a eso. ¿Cómo yo gestiono cómo lo voy a reaccionar ante la situación? Entonces esa responsabilidad, ¿cómo yo me hago cargo de lo que estoy sintiendo en base a lo que me está pasando? Claro, Y hablando específicamente del miedo, es eso también. claro, Cómo yo le doy paso a esa emoción y digo, bueno, sí, estoy sintiendo este miedo y está bien sentirlo, pero ¿qué hago con él? Porque exacto, ¿qué no me está permitiendo él en ese momento? No me está permitiendo el ascenso, llegarle a esa persona que me gusta porque tengo miedo de cómo que me rechace, que me estoy perdiendo la experiencia de tener ahí quizás una pareja, o tengo miedo a cambiarme de país porque tal vez siento que me va a ir mal cuando de pronto ya puede haber un mar de oportunidades nuevas, tantas cosas, tantos escenarios que pueden estar pasando hoy en día. Pero lo cierto es que en el fondo es una señal de que nos invita como a dar como ese chequeo interno, como esa mirada para luego accionar. claro, sí. Mirarse, yo creo que es lo más amoroso que podemos hacer por nosotros mismos. Mm. Y realmente a veces cuesta, Sí, por supuesto. porque estamos tan enfocados en ver afuera que se nos olvida ver adentro. Sí. Mirarse puede, sabes, es que me hiciste recordar en estos días, estaba leyendo unas citas de un libro de filosofía y hablaba de este tema del existir, ¿no? Ujú, Y decía algo que me resonó mucho esa mañana, ese día, y es que, claro, cuando tú miras algo es porque existe. Y si existe es porque, a ver, es como complejo, pero si miras algo es porque existe. Y si ujú, existe es porque tú, o sea, es como un dar y recibir. ¿Me explico? Porque si no existiera yo no lo viera. ujú. Y lo que yo no veo no existe. Y con esto que estamos diciendo, con Claro, esto de que mírate, si no nos estamos mirando, es porque no nos estamos dando el honor de existir. Por eso traigo la reflexión, porque es que si me estoy ignorando, me estoy diciendo no existes. Gio, no existes. anulación. Anulación total. Mm, Entonces, si yo me permito observarme, si me permito mirarme, si me permito realmente estar conmigo, pues me voy a dar el honor de existir y de, por supuesto, atenderme. de Porque lo que hacernos no cargo. miramos no existe. Y hacernos, por supuesto, cargo de nosotros. Bastante profundo eso último. Sí, Si no nos me miramos, no acordé. existimos. Sí, si no nos Sí, miramos, no existimos, claro. Lo wow. leí con un libro de filosofía, no me acuerdo bien el nombre, pero lo estaba analizando esta semana y fue algo así, porque obviamente hablaba del existir, de que cuando existimos, no existimos. Y lo mismo pasa con nosotros, si no nos miramos, no estamos existiendo. Y yo creo que bueno, aquí como para irle dando un poquito ya de resumen a este tema de hoy, pregúntate, ¿a qué le tienes miedo hoy? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Dónde están ahora esos miedos, esos fantasmitas? No le huyas, siéntate a conversar con ellos, escríbelos, convérsalos, dales la bienvenida, dales un espacio, tómate un café con ellos, ríete con ellos, llora con ellos, pero atiéndelos. Atiéndelos porque son mensajeros. Algo que te pueden estar diciendo, tal vez hay una necesidad de algún cambio, hay una necesidad de iniciar cosas nuevas, de dar un primer paso. Desde aquí te decimos dos personas que han sentido también mucho miedo, que al igual que tú han atravesado muchas cosas con momentos difíciles, pero también muy felices, que al igual que tú tienen sueños, tienen metas, tienen dudas y que también van a seguir sintiendo más miedos.
Así que siempre es un gusto, Gio, estas conversaciones. No, el gusto es mío. Es muy grato poder contar eh, con tu compañía, con tu presencia. Te mío, te veo, existes. Sí, tú también existes para mí. O sea que me acuerdo ahorita, hay una parte, ya para cerrar, de esta famosa película de Avatar. Ajá. De las cosas que más me ha gustado de esa película es cuando ellos se ven y se dicen te veo. Te veo, claro, ¿te fijas? Eso. Sí, Claro, te Avatar, veo. me encanta la película. Y es eso, es reconocer, Te veo. de reconocerme a través de ti, porque en el fondo es eso, Oye, es nuestra cierto, propia ellos se existencia. Así decían que te chicos, veo. nos vemos. Te veo. Te veo. Gracias, 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 gracias. Un Que estén abrazo muy para bien, los todos. queremos mucho. Conversaciones entre amigos. Sigue creciendo semana a semana. Abrazos. Chao. Chao. Gracias por conectar con nosotros. Acompáñanos nuevamente en otro episodio de Conversaciones Entre Amigos, un espacio confiable para expresarte libre de juicios y sin libretos.